Bangkok. Llegamos a Tailandia. Estamos visitando por primera vez el sudeste asiático y no se nos pudo ocurrir mejor manera de mostrarles Bangkok que con un blog de comida callejera. Quizá una de las más famosas del mundo. Los llevaremos a conocer todos los puestitos y de verdad no saben delicioso que es. La comida tailandesa es envidiada y soñada en otros países y después de haber visto varias series en Netflix de la gastronomía de este lugar, probar la auténtica comida tailandesa por primera vez en persona fue una experiencia religiosa. Quédense en este vlog, recuerden apoyar el contenido y quédense hasta el final. ¿Listo? Vamos. A diferencia de otros países del mundo en donde lo tradicional lo encuentras en un restaurante, en Tailandia encontrar comida local significa visitar alguno de los miles de puestos callejeros. Mi primer encuentro con esta fascinante comida fue en el puesto de esta señora que vende los mejores fideos con pollo estilo tailandés que había probado nunca. Para hacer el primer encuentro con comida callejera de Tailandia, empecé con el pie derecho. Por lo que sigue. Y bueno, como yo no he encontrado nada para comer porque, ya saben, vegetariana y pues no hay opción vegetariana por acá en la calle, yo empezaré por el postre. Comeré algo que se llama roti banana. Es como una crepa pero local. Vamos a ver. Me toca probar. Esto se ve delicioso. Ah, qué. Ufa. Muito quente. Está muito quente. Está muito gostoso. Y bueno, resulta que venimos a un templo a conocer, que es uno de los templos más famosos de acá, que es el templo del Buda Esmeralda. Pero con la blusita que traigo puesta no puedo pasar. Yo no imaginaba esto, por eso puse esto por arriba, pero tampoco se puede. Así que enfrente a los templos hay unas tienditas muy bien localizadas, de hecho, para que compres ropa y puedan pasar. Así que aquí estoy yo buscando algo. Les tengo que confesar que no he visto un lugar más bonito que este. Estoy impactado de la belleza de las paredes, de las pinturas, de los detalles en los edificios, del mármol tallado, de la piedra. ¡Wow! No había conocido una cultura como esta nunca en mi vida, nunca había estado aquí. Y es un placer, como siempre, mostrárselas. De verdad, la magnitud de esos edificios, el color. ¡Wow! Es una sensación de paz cuando entras a estos templos que no sé explicar. De verdad me hace esto. Puede que tú no seas tan de comida callejera y que te esté costando mucho trabajo encontrar una opción vegetariana en la calle como Ananda, por lo que vinimos al primer restaurante al que llegamos por primera vez cuando arribamos a Bangkok en la noche, que es este restaurante que, mira, si lo piensas bien, cuenta como comida callejera porque esta mesa y la de allá están a pie de calle. Entonces, hay opciones para todos los gustos. Los precios aquí en restaurantes
suelen ser un poco más altos. Pero igual aún son baratos, la verdad. Aquí, por ejemplo, el pad thai que te vas a comer cuesta 100 y quizá en la calle lo encuentres a 60. Así que, bueno, a lo mejor no es la gran diferencia, pero tienes opciones tanto en la calle como a pie de calle en restaurantes bastante buenos. Llegó la noche y hoy cenaré rollitos primavera. Vegetarian. Qué delicia. Nos costó 40 bahts. O sea, 20 pesitos mexicanos. Chulado. Y es que en Bangkok se disfruta mucho más la comida callejera de noche. Vean la cantidad de locales que hay alrededor en estos mercados que literalmente se montan durante esta hora. Y por donde quieras huele delicioso. La comida aquí se ve espectacular. Me muero por comer algo y mostrárselos. Tenía muchas ganas de comer un arroz con algo y nos encontramos este arroz con pollo frito y pollo hervido que la verdad se ve espectacular. Vamos a ver. Es espectacular. Este creo que ha sido el mejor descubrimiento de todos en Tailandia, en Bangkok. Estamos dentro de un centro comercial, Icon Siam, y vean la cantidad de puestos de comida callejera que hay aquí. Es el food court del lugar y hay absolutamente de todo. Creo que es el lugar ideal para probar de todos lados de Tailandia comida espectacular. Todo se ve delicioso y los precios son más o menos iguales a la calle. Voy a dejar todo mi dinero aquí. No vamos a poder viajar más después de comer esto y gastar en esto. ¡Qué delicia! Y la verdad es que no, la verdad es que es baratísimo. Siguiendo con las delicias gastronómicas, el postre, que es, no sabemos exactamente, algo de coco. Este es de arroz. ¿Con coco? No, el de coco es este de aquí. Este es el de coco. Está bien bonito. Y una hoja de plátano. Y esto es como si fuera sushi, pero dulce. Vamos a ver. ¿Qué? ¿No te gustó? ¿Qué es eso? ¿Sabe algo? No sé qué es. Mejor no me lo comí. ¿Jengibre? ¿Ah? ¿Jengibre? No, sabe como a pescado. Que lo olvide, que no se coma eso ella. Es arroz con azúcar y tiene hojuelas de bonito. Bonito es un pescado que si comen ramen, si han probado el ramen, seguramente ahí lo han conocido. Pero, qué extraño, de postre arroz con pescado. Pensé que era coco, qué tristeza. El otro de coco a lo mejor sí te gusta. Bueno. Deja de probar esto. Qué extraño. ¿A qué sabe? Está rico, pero
Definitivamente es pescado con arroz y azúcar. Qué rareza. Vamos por el otro. Postre de verdad, porque el otro fue como... Este es un helado hecho de coco y nosotros pusimos el topping arroz y mango. Increíblemente, en el 2017 el gobierno local ordenó que todos los puestos callejeros fueran retirados. Dentro de los motivos se encontraba la limpieza de las calles y la seguridad de los peatones. Pero esta cultura de comida callejera es tan grande y aporta tanto a la economía que se buscaron mejores formas para mantener el orden y a los vendedores en la calle. Y qué bueno, porque no se puede negar que esta es el alma de Van Gogh. Y finalmente encontramos lo que vinimos a buscar hace algunos días. Y pues ya no estaba. En Chinatown, que bueno, vinimos el domingo y estaba cerrado, pero hoy por fin estamos en la última parada de este vlog, en el mercado de comida nocturno en Chinatown. Y hay varias cosas que explicarles acerca de la comida tailandesa que me enteré ayer con alguna local. Así que vamos a ver qué encontramos para seguir comiendo en diferentes días, porque este vlog no ha sido de un solo día, como lo pueden ver en los cambios de ropa. Pasamos y vimos este restaurante llenísimo y dijimos, vale, hay opción vegetariana en el menú y aquí nos quedamos. Hay una fila bastante buena, no tan larga, miren. Está súper lleno. Y es un restaurante chino, eso sí lo sabemos. Tienen especialidades chinas, desde puerco frito con arroz, costillas, tofu, que es lo que va a comer Ananda. ¿Qué más? Aquí dice que una sopa de res con melón de invierno. Nunca había escuchado hablar de eso. Pero bueno, son especialidades chinas, vamos a probarlo. No importa que estemos en Tailandia, barrios chinos hay en todo el mundo. Quería de explicarles algo que aprendí ayer con una tailandesa. Y es que a mí me sorprendía que la comida tailandesa en cualquier restaurante, en la calle, inclusive en este chino, en la calle, en restaurantes cerrados, demás, siempre encuentras 4 cosas: azúcar, chile, salsa de pescado y vinagre. Ella me explicó que la cocina tailandesa se basa en esos 4 sabores, en dulce, salado, agrio y picante. No puede ser comida tailandesa si no tiene uno de esos 4 sabores, y siempre en la mesa van a poner esos ingredientes para que tú ajustes el sabor de la comida. Esto es algo que a mí me cambió la vida y que me gustó saber, así que se los comparto con ustedes. Qué buen paseo y qué buena manera de haber conocido Van Gogh. Esperamos que les haya gustado tanto como nosotros y nos disculpamos si alguno de ustedes se quedó con hambre después de ver este video. ¡Uy! Tiene plátano adentro. ¡Uja! Delicioso. Un blog que hable de comida callejera, que es algo que todos han podido ver. ¡Órale! ¿Cómo queda vivir en este país?